Vivimos en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa. En IPG Media Brands tenemos la visión y el talento para ayudar a las marcas a acelerar la transformación de su comunicación, poniendo los datos y la tecnología en el centro. Ante una nueva era marcada por la descentralización y en la que las personas son dueñas de los datos, los bienes y los contenidos, es necesaria otro tipo de conexión. Una más real para entender qué es lo que quieren las personas. Una conexión más colaborativa para estar presentes en las comunidades y nichos. Y más expansiva para alcanzar todas las facetas de las personas en los distintos medios. Las marcas que sepan conectar van a prosperar y ganar presencia en el corazón y en la memoria de las personas. Vivimos en un mundo que cambia una... Bienvenidos de nuevo a los que os estrenáis en esta sala de Digital Business para esta ponencia. Venimos de hablar de la trayectoria, de lo que supone una década en un negocio de restauración, como acabáis de escuchar, las hamburguesas, y vamos a hablar de otra década, de lo que ha supuesto para un negocio estos últimos 10 años y también de lo que supone experimental, de esa prueba y error, porque así se titula la siguiente ponencia, Test and Learn, escalando Propellant globalmente. Vamos a hablar de sus orígenes, de su evolución, de sus éxitos, con Hugo Giralt, eres Founding Partner y CEO. Damos paso, el escenario es tuyo. Bienvenido, un aplauso. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad de estar hoy aquí y una vez más en el Inspirational, que la verdad es que se siente uno como en casa. Ya soy como un poco el abuelo cebolleta, antiguamente estaba más sentado ahí, era uno de los jóvenes que veo también en la sala, y espero que la charla sea útil, ¿no? Vamos a contar, como decía Nuria, un poco el camino. A ver si tengo suerte, este es el que tiene las pilas. Ahí estamos. Los orígenes, ¿no? Un poco de Propellant. Empezamos también, como Carlos, en lugar de con hamburguesas, con una empresa de servicios hace 10 años. Empezamos en San Francisco. Os voy a contar un poco el origen y por qué nace Propellant. Luego un poquito más en el journey de qué hacemos, cómo estamos sirviendo a los clientes y un poco algunos ejemplos que yo creo que como un estudio de diseño, que es lo que somos, pues mostraros, os he traído 6 ejemplos de proyectos, yo creo bastante chulos e interesantes y que espero que os inspiren y que los encontréis también útiles. Y por último, ya meterme un poco más en aprendizajes. Aquellos que ya trabajáis en empresas de servicios o bien que os estéis planteando en un momento dado, o os lo plantearéis a lo mejor en el futuro, hacerlo, pues algunas cosas que por el camino estamos aprendiendo y que os pueden ayudar. Luego, por supuesto, preguntas, respuestas y me podéis contactar para lo que necesitéis. Encantado de compartir, ¿no? ¿Tengo que apuntar a algún lado? ¿No? Pues no pasa. A ver. No, le doy al verde y se encienden los dos, el de back. Sí, ¿verdad? No pasa nada. Este es el del láser. Venga, vamos a probar con este. Ahí estamos. Bueno, pues hola, mi nombre es Hugo Giralt. Como veis, todo lo que quiero contaros tiene que ver con temas de tecnología, o sea que vamos bien. Pues no pasa. Espera, voy a probar aquí, me voy a poner al otro lado. A ver. Ahí estamos. Bueno, vengo de 2 familias, entiendo que como todos vosotros, familia de emprendedores y familia de artistas. Bueno, tengo 30 minutos, pero me voy a comer el tiempo. Ahí estamos. Bueno, una parte de la familia venimos un poco de la industria del vidrio, o sea, tecnología, cacharreo, metidos, como veis, un poco en todo lo que tiene que ver con hacer con temas de cristal y con temas de porcelana. Y la otra parte de la familia... ¿Ah? ¿Me lo vas cambiando tú? Joder, pues es que va a ser un infierno, porque o sea, esto es un montón. Bueno, y la otra parte de familia, mi abuelo Federico, pintor, y yo me pasaba pues los fines de semana, la mitad con la familia emprendedora y tal, y la otra
pintando mi abuelo y entonces yo, bueno, pues me ponía con el óleo y con carboncillos y con lo que hiciera falta a mancharle al pobre lo que él estaba pintando, ¿no? Entonces ahí un poco la obsesión también de la parte de creatividad y la parte de diseño. No, es que son 100 y pico slides, o sea, como tenga que decirte cada vez que hago una tal, o sea, va a ser un infierno para la gente. Te dejo yo un clicker que tengo ahí y lo enchufo al USB y le damos. Tengo ahí como una tienda de Apple en mi mochila, ¿eh? Llevo de todo. Sí. Perdonad, ¿eh? Justo además os quiero hablar de temas de físico y digital, o sea que esto es perfecto. A ver este. Mira, este ya está, este ya vamos. Vamos para allá, bien. Hackeando. Bueno, la otra parte de la familia, industria siderúrgica, o sea que esto vais a ver un poco esta obsesión de la parte física, de la parte de ingeniería, de la parte digital. Vais a verlo un poco en todo esto. Y bueno, de toda esa inspiración, pues mi forma de entender un poco el mundo sigue siendo la de dibujar, ¿no? Era el típico mal estudiante en clase en el que me daban colleja los curas en el colegio. Yo fui al Maravillas porque estaba todo el día dibujando en las clases y bueno, pues sigo haciéndolo. Ahora vivo en Nueva York. Nada que ver, lógicamente, con mi abuelo, ¿no? Pero es mi forma de entender un poco el mundo. Con lo cual, bueno, esta mezcla genética me ha llevado también un poco a vivir en distintas partes del mundo. He vivido ya en 7 ciudades, llevo 20 años fuera de España, o sea, soy bastante medio guiri. He vivido, bueno, aparte de en Madrid, en Trenton, en Texas, 4 años en Boston, un par en Londres, he vivido en Los Ángeles también varios años, muchos de ellos, 10 años los últimos he estado viviendo en San Francisco y recientemente estoy basado en Nueva York. O sea, que si pasáis por allí, por favor avisar. Mi mujer Teresa es restauradora de arte, trabaja en el Metropolitan Museum y es lo más parecido a una pequeña Indiana Jones. O sea, todos los días cuando llega a casa le pregunto, ¿en qué has trabajado hoy? Y me dice, pues una máscara mochica de oro con incrustaciones y tal. Joder, qué pasada, enséñame y te enseña los rayos X y tal y cual. Con lo cual un poco esa obsesión también que tenemos en casa, ¿no? De la parte física y la parte digital, ¿no? No me digas que he roto también porque entonces ya... Ahí estamos. Y entonces, bueno, estas 3 cosas vais a verlas un poco en toda la conversación, ¿no? La parte de negocio, la parte de tecnología y sobre todo esta parte un poco de creatividad y de diseño, ¿no? Empecé estudiando empresariales, por esa parte un poco yo creo que mi familia creía que yo iba a seguir siendo el mayor, el negocio familiar, cosa que no sucedió, pero me dieron la libertad de poder trabajar donde quisiera y hacer lo que quisiera en lugar de seguir el negocio como 5ª generación que era yo. Empecé en UNICEF, luego Coca-Cola, Telefónica, siempre liderando proyectos digitales y de innovación, que es un poco lo que os voy a enseñar también un poco hoy. Y con 37 años en Telefónica decidí irme, siendo director allí, a estudiar un máster de diseño industrial en Art Center College of Design en Pasadena, en California. Y lógicamente, pues mis jefes... mi novia en aquel entonces y toda mi familia pensaban que estaba completamente como un cencerro, lo cual es cierto, y me fui a este sitio que es realmente especial y que os voy a contar, porque venía un poco de esta obsesión de conectar la parte física y la parte digital, ¿no? Habiendo trabajado tantos años en Coca-Cola, la obsesión era cómo podíamos, por ejemplo, en el tema de promociones y en el tema de los planes de fidelidad, cómo podíamos tener la capacidad de que la gente participara con las pruebas de compra digitales y poderlas mandar directamente en la web o directamente a través del móvil, lo que se llamaba el PIN code, el código alfanumérico debajo de los tapones. Esto que parece una chorrada, como habéis visto a Laura antes de Estrella Damm también, ¿no? Y cómo contaban un poco en Damm toda esa parte de digitalización, pues eso en Coca-Cola también era un gran reto, porque es como dónde pones en todo el proceso de llenado y de fabricación de repente una máquina de inject que te meta un código alfanumérico, cómo haces que no sea hackeable, todas estas cosas. Ese mundo es un poco del que vengo. Creando esto era en el año 2000, para que os hagáis una idea, creamos el movimiento Coca-Cola, 1,5 millones de personas, era el 80% de la gente joven en el país conectada directamente a esta plataforma, a esta comunidad, ¿no? Es esta intersección un poco de la que os quiero hablar, que es la parte física y la parte digital, ¿no? Venimos de un mundo en el que estábamos obsesionados con el tema de hacer páginas web, luego todo el tema de los web portals, ¿no? Extendiéndolo a telefonía móvil y luego todo el tema de las apps.
En ese año, cuando lanzamos en el 2007 el iPhone desde Telefónica, pues empezó a cambiar todo, ¿no? Lo que empezó a estar muy evidente con los smartphones es que todo iba a conectarse. Las casas iban a conectarse, el hogar, los coches, el medio ambiente, el tema de Internet de las cosas o el Internet of Everything, ¿no? Como se le llama también hoy en día, ¿no? Con lo cual, en el 2010 pues, tomé esa decisión de volver a estudiar y a estudiar más, como venía de esa parte de experiencia de usuario y la parte digital, ¿no? Cómo estudiar más también la parte más física, ¿no? Que al final se iba a fusionar todo, ¿no? Y me fui a Art Center College of Design, como os decía, en Pasadena, que es como una nave espacial, cogen a 10, 12 personas al año en el máster de diseño industrial. Logré entrar milagrosamente y... No, ahí está. Y este es un poco Art Center. Aquí veis un poco que es todo blanco y negro, parece como una galería de arte. Es un sitio muy especial. El trabajo de los estudiantes es lo único que tiene realmente color, es realmente lo que es el héroe, ¿no? en ese entorno, ¿no? Y hicimos una tesis, conocí, típica historia cursi, conocí a mi socio cofundador, un indio que venía de Cisco, que se llama Siddharth Vanshinathan, y decidimos hacer la tesis conjunta, cosa que es muy rara. Normalmente las tesis las tienes que hacer individualmente. Tuvimos que convencer a todos nuestros profesores de que nos dejaran hacerla y decidimos hacerla porque nuestra obsesión siempre ha sido el aportar valor en la vida de las personas y en el planeta. Entonces queríamos hacerla sobre el futuro del sector energético en el hogar. Básicamente sistemas de iluminación inteligente que aprendieran del comportamiento de las personas y en base a eso hubiera un ahorro energético. O sea, cómo la gente iba a poder generar su propia energía, cómo la iban a poder compartir con familiares y con amigos, ¿no? Y esta tesis, pues empezamos a crear nuestros propios productos, ¿no? Teníamos que traerlos, lógicamente, a la vida en la tesis, ¿no? Con esa parte de sensores, con esa parte de data, con esa parte de comportamiento humano. Y en todo ese proceso lo que hicimos es que la tesis nos sirviera un poco como un bootcamp para lo que iba a ser Propellant, ¿no? Y ahí, bueno, pues empezamos a hablar con todos los referentes que había en la industria. Aquí veis algunos, pues como David Kelly, ¿no? El fundador, por ejemplo, de IDEO, ¿no? Veis aquí a Don Norman, que os habréis leído muchos probablemente, y si no lo habéis hecho, os recomiendo su libro, el Design of Everyday Things. Fue uno de nuestros mentores, Hartmut Esslinger, el fundador, por ejemplo, de Frog Design, y muchos otros. Lo que estuvimos aprendiendo básicamente fue cómo crear una empresa de servicios, que es lo que, si hiciéramos algo como ellos harían diferente en este contexto de la intersección de lo físico y lo digital. Y una de las cosas, trabajando en esta tesis que hicimos, fue hablar, lógicamente, con la gente que estaba montando Nest. Nest lo funda, como sabéis, Tony Fadell, que es el que había estado diseñando todas las 18 generaciones de iPods, desde el primero hasta la 18, y 3 generaciones de iPhones, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablando con él y viendo un poco, por cierto, muy bueno su libro, creo que en español se llama Crear, el de Build, merece la pena y habla un poco de toda esta intersección de lo físico y lo digital. Pues Tony Fadell y su equipo se convierten también un poco como mentores, ¿no? de toda esta tesis, ¿no? Ellos desde el punto de vista de Learning Thermostat, ¿no? Del termostato inteligente, y nosotros estábamos más desde el ángulo de sistemas de iluminación inteligente. Y entonces, claro, nos estábamos graduando y había que tomar la decisión. Oye, volvemos a trabajar para otros. Yo en mi caso había ido sponsorizado por Telefónica y parte también con una beca por parte de Art Center. Y claro, yo tenía que volver en teoría también a Telefónica. Y por otro lado, Siddharth tenía que volver también a Cisco. Entonces, ¿qué hacemos? Oye, volvemos a trabajar para otros, donde una opción a lo mejor es incluso irnos a trabajar con la gente de Nest, o crear nuestra propia empresa, y la pregunta es, oye, ¿la hacemos de producto o la hacemos de servicio? Producto, seguir nuestra tesis, donde ya teníamos incluso inversores que estaban dispuestos a invertir en ello, o crear una transversal a nivel de servicios, que es la historia que os quiero contar, que no lo habíamos hecho nunca y era lo que realmente nos apetecía. Empezamos 3 fundadores, Siddharth Vanshinathan, como os comentaba, el tercero, mal Photoshop que he hecho ahí, pero gracioso, que es Alberto Zunzunegui. Empezamos en San Francisco en el 2013. Ya hoy en día tenemos un cuarto socio que se ha unido a los 3 fundadores, que es Juan Adler-Kreutz, que lidera todo lo que es el desarrollo de Propellant en Latinoamérica. Y esta es una foto de Nueva York, y esta es donde empezamos en San Francisco en el 2013, es la zona de Dogpatch o el Design District, como también se llama. En el 2013 era una zona chunga, o sea, la gente estaba pinchándose crack en la calle cuando nos decían, no, esta es la zona que va a ser la leche y tenéis que tener aquí y tal. Joder, andabas por ahí y te daban escalofríos. Este es el edificio donde empezamos y donde seguimos hoy en día, que se llama el American Industrial Center, y era la fábrica de enlatado más grande de la costa oeste, se llamaba Canco.
Y bueno, empezamos muy humildemente en un estudio de arquitectura que había de un amigo. Le alquilamos simplemente una mesa, que era una puerta que compramos en Home Depot, y esa era nuestra mesa, y era un puesto para una persona, pero estábamos ahí metidos, Siddharth y yo, y llegamos a meter a una tercera persona, que fue nuestra primera empleada, que se llamaba Victoria Engo, y estábamos los tres, imaginaos, en una puerta de mesa, pegándonos todo el rato codazos cada vez que estábamos escribiendo algo, ¿no? Y bueno, lo que empezó a ocurrir es que empezamos a ser como un pequeño virus, que empezamos a expandirnos en distintas mesas, y les fuimos como empujando a los pobres del estudio de arquitectura. Y Jason estaba un poco ya cabreado y nos dijo, oye, buscaos vuestro propio espacio, porque es que sois ya 12 personas y estáis aquí generando un ruido que te cagas y no hay quien trabaje con vosotros aquí todo el día, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos en el mismo edificio, pero en la parte de arriba. Y bueno, con los años hemos ido creciendo, somos más de 100 personas ahora ya, aquí veis un poco los distintos equipos que hemos ido abriendo en distintas partes del mundo, ahora os contaré un poquito dónde y cómo hemos ido creciendo, pero veis un poco que esa plataforma de talento extraordinario, ¿no?, que era el sueño inicial, tener una plataforma de talento que pudiera realmente aportar valor en la vida de las personas y en el planeta a través de productos, servicios y nuevos negocios que podamos hacer a través de grandes empresas, ¿no?, pues qué podíamos realmente hacer y cómo empezar, ¿no? Y es un poco lo que os quiero contar, ¿no? Propellant nace pues siendo una empresa global básicamente de estrategia, diseño e ingeniería. Es multidisciplinar, esas tres para nosotros disciplinas es nuestro ADN, y nuestro foco sobre todo es ayudar a las empresas a transformarse y crecer, transformarse digitalmente, culturalmente y desde el punto de vista también de sostenibilidad, ¿no? Creemos que el crecimiento en las empresas es la consecuencia de la transformación, ¿vale? Y esto lo habéis visto en todas las ponencias durante el día de hoy, ¿no? Hemos montado un equipo multidisciplinar, aquí veis algunas de las disciplinas, desde research, diseño industrial, diseño de experiencia de usuario, ingeniería mecánica, electrónica. De hecho, en nuestro socio cofundador, Siddharth, es ingeniero electrónico. O sea, realmente esa parte de estrategia, diseño, ingeniería es nuestro ADN. Y ayudamos a los clientes de 5 maneras. La primera os va a parecer muy lógica, sobre todo viniendo del lado del cliente como vengo, ¿no? Y por eso esa parte como de servicios me atraía tanto, ¿no? Que es crear motores de crecimiento. Motores de crecimiento básicamente es que las grandes empresas muchas veces tienes el gran reto, y lo habéis visto con lo que se hablaba también hoy por la mañana, de horizontes de innovación, ¿no? O sea, ¿cuál es el pipeline de innovación? ¿Qué hacer a corto, medio y largo plazo en cuanto a productos, servicios y nuevos negocios, ¿no? ¿Cómo priorizarlos? ¿Cuál es el retorno de la inversión? Muchas de esas decisiones, en definitiva, y poderlos priorizar. Lo segundo es acelerar ventas. Esto es mucho más táctico, ¿vale? Lo primero es más estratégico, esto es mucho más táctico y tiene mucho que ver con el tema, por ejemplo, de retail, toda la parte, por ejemplo, de omnicanalidad en la que estamos viviendo, con todo el tema, por ejemplo, también de aceleración con datos y con inteligencia artificial. Todo lo que tiene que ver con empoderar al empleado es la transformación cultural. El empleado, como vais a ver, es realmente el agente de cambio en todas las organizaciones. Somos realmente los que vamos a estar generando esa revolución, y por lo tanto todo lo que tiene que ver con el tema de propósito, todo lo que tiene que ver con transformación cultural y todo lo que tiene que ver también desde el punto de vista de cómo operacionalizarlo, desde el punto de vista de upskilling con todas las nuevas capacidades que tenemos que tener, ¿no?, como personas, todo el tema de data science, toda la parte, por ejemplo, de todo lo que viene con el tema de inteligencia artificial generativa, ¿no? Reimaginar experiencias para nosotros es el traer a la vida ese bring to life, que para nosotros es el core de nuestro ADN, que es ese pipeline de innovación con los clientes a corto, medio y largo plazo de productos, servicios y nuevos negocios. ¿Cómo lo vamos a ir trayendo a la vida? ¿Cuáles son esos puntos de contacto físicos y digitales? Ahora lo entenderéis con algunos de los ejemplos. Y la quinta manera de ayudar un poco a nuestros clientes es cómo desarrollar lo que es la parte más de sostenibilidad desde el punto de vista de ASG, ¿no?, donde está toda esa presión de regulatoria, donde está todo el tema también de ratings que estamos viviendo ya muy fuertemente en Estados Unidos y a nivel global, ¿no?, en el que te van a dar una nota en base a lo que es tu índice de ASG, y en base a eso la gente va a decidir invertir o no invertir, por ejemplo, en tu empresa. Pero también hay de abajo hacia arriba otra que es muy interesante, que es las expectativas del cliente, ¿no?, del consumidor. No están dispuestos a pagar más porque tu producto de repente sea más sostenible. Si eres una gran empresa, se espera que ya estés haciendo lógicamente lo correcto, ¿no? Nosotros empezamos, como os contaba, con esa obsesión de traer a la vida, ¿no?, en lo que es la disciplina de estrategia, diseño e ingeniería, y hay 3 cosas que estamos viendo que se están conectando, que son muy interesantes y muy relevantes. Las estamos oyendo en todas las conversaciones, ¿no?, todas las charlas también de hoy, ¿no?, que es la parte de Human Centered Data Strategy.
que es la parte de qué datos, quién compra qué, cuándo, dónde, con qué frecuencia y por qué, para qué estamos pidiendo determinados datos y para qué no estamos pidiendo determinados datos. Hay una obsesión de pedir datos y recoger todos los datos, pero la pregunta es, desde el punto de vista humano, de cómo le aportan realmente esos casos de uso valor en la vida de las personas, cuáles son esos datos y para qué los vamos a utilizar. Si no lo sabemos, no los recojamos, ¿no? Por otro lado está la parte de las herramientas generativas de inteligencia artificial. Estamos, ahora veréis un poco en los ejemplos de proyectos, estamos utilizando todas estas herramientas y cambian completamente la forma de trabajar, desde cómo hacemos research y cómo utilizamos, por ejemplo, ChatGPT para la identificación de segmentos de clientes, de cuáles son las personas, cuáles son las tipologías, cuáles son las preguntas que podríamos hacerles en research etnográfico, cuáles son las respuestas que nos darían a esas preguntas de research etnográfico y cómo subir el nivel de cara a que cuando hablemos realmente cuantitativamente en ese research con personas, con el consumidor final, tengamos un nivel de conocimiento muchísimo más avanzado y muchísimo más profundo. Pero también en todo lo que es el proceso, por ejemplo, de ideación, todo lo que es Midjourney, Dalí, todo lo que es Stable Diffusion, Bitcom, todo lo que es la parte también un poco de visualización, vais a ver en algunos ejemplos la velocidad que te puede dar, ¿no? Y por último, la parte, lógicamente, de la escalabilidad que os decía, que es cómo defender el margen de beneficio con esa presión que tienes desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de rating y, por otra parte, también de las expectativas del consumidor, ¿no? Este triángulo es muy interesante porque lo que te permite es poder aplicarlo a cualquier decisión, a cualquier caso de uso y de cara a la priorización que os comentaba un poco del pipeline de innovación. Empezamos en San Francisco, de ahí hemos ido creciendo, como veis, a distintas oficinas, nos vinimos a Europa, empezamos en España después, luego fuimos hacia México, donde tenemos en Ciudad de México y también en Monterrey. La última oficina que hemos abierto es en Colombia, hay muchísimo talento, estamos montándoles un equipo súper potente, por ejemplo, para la gente de Nike. Y bueno, la obsesión un poco de traer a la vida realmente ese impacto de aportar valor en la vida de las personas y del planeta, los clientes es ese gran amplificador. Si no trabajamos con empresas del Fortune 500, no vamos a ser capaces de generar ese impacto que estamos persiguiendo, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí veis un poco los 5 verticales en los que estamos, de alguna manera, generando cada vez mayor experiencia, ¿no? Y mayor impacto. Aquí veis un poco, ahora me voy a meter en mayor detalle, que cuando decimos lo de traer a la vida, nos lo tomamos muy en serio. O sea, para nosotros un PowerPoint, viniendo del lado del cliente, no es lógicamente un proyecto exitoso, ¿vale? O sea, si no ha sido algo que se ha puesto en las manos del consumidor, y da igual que sea B2B o incluso B2C o B2B2C, si no está en las manos de las personas y no estamos midiendo realmente cuál es el impacto y cómo la gente lo está utilizando, no es un proyecto exitoso, ¿no? Esto es un poco nuestro mantra, ¿no? Somos thinkers, makers, y si hay una palabra que nos define sobre todo es hackers como mentalidad, ¿vale? La forma en la que realmente atacamos cualquier reto, cualquier problema. Y aquí os enseño algunas cosas para que digáis, bueno, todo esto que me está contando este tío, pero a mí enséñame cómo hacéis esto de traer cosas a la vida. Pues, por ejemplo, trabajamos con muchos años, llevamos trabajando con Nike, ¿no? Converse, por ejemplo. Estamos trabajando con ellos en coger toda la cadena de suministro y entender desde cómo se recogen materiales desde el punto de vista de otra industria, lo que es basura en una industria, cómo se puede convertir, por ejemplo, en materia prima en otra, cómo coger las cáscaras, por ejemplo, de mango de la industria, por ejemplo, de jugos y cómo las cáscaras de mango se pueden convertir, por ejemplo, en plant-based leather, ¿no? O sea, en un tipo de cuero, por ejemplo, vegetal. Cómo tienes la capacidad de poderlas personalizar, por ejemplo, en el tema del punto de venta. ¿Cuál es el modelo de distribución que tienes, de dónde fabricas y por qué, en lugar de fabricar todo directamente en China? ¿Cuál es la experiencia que tiene que haber en el tema de tienda? Lo que hemos estado oyendo esta mañana, la parte de co-creación y de colaboración. Cómo hacer que realmente las tiendas se conviertan realmente en un laboratorio en el que la gente pruebe. Luego, cómo la gente pueda realmente utilizarlo, probarlo y evolucionarlo. Que realmente las zapatillas, en definitiva, de deporte se puedan reparar y que puedan ser, de alguna manera, extender la vida en distintas formas, ¿no? Se puede extender la vida, por ejemplo, arreglándolas, cambiándoles, por ejemplo, la suela, limpiándolas con una serie de servicios, ¿no? Y aquí, bueno, pues vais a ver un poco a lo que me refiero, ¿no? Con distintos materiales, desde una tinta negra que tiene la capacidad, por ejemplo, de absorber el CO2, por ejemplo, durante la vida del producto, con lo cual todo el tema de materiales sostenibles, la parte un poco de trabajar con eco-entrepreneurs, ¿no? Toda la parte, por ejemplo, de nuevas empresas que están trabajando con nuevos materiales inteligentes, cómo involucramos al consumidor y cómo involucramos también la parte de artesanos y artistas, por ejemplo, locales, ¿no? Entonces, un poco cómo evolucionar, lógicamente, con esos materiales la capacidad
capacidad de personalización que tienes del producto y la capacidad también de extensión de la vida del producto, cómo lo arreglas, lo reparas, lo limpias, cómo puedes incluso crear mercado de segunda mano para extender la vida, o sea, puedes comprar esos productos, por ejemplo, del consumidor final y luego revenderlos y cómo luego los puedes convertir, por ejemplo, en otros tipos de producto. Eso nos ha llevado en Melbourne, en Australia, a estar testando, pilotando, por ejemplo, cuál es la experiencia, por ejemplo, de tienda en el que el consumidor viene y tiene la capacidad con artistas de estar co-creando completamente, creando unas zapatillas que no puedes crear de ninguna otra manera. ¿Qué te ofrece esto? La hiperlocalización, esos artistas locales y también los materiales locales que te permiten contar una historia de ese producto según vayas, por ejemplo, personalizando y viajando en el tiempo con él, ¿no? Las otras que estamos utilizando, por ejemplo, es más tema, por ejemplo, de inteligencia artificial para punto de venta. OXXO es como el 7-Eleven, por decirlo de alguna manera, en Latinoamérica, para que os hagáis una idea, ¿no? Aquí veis un poco en el tema de Midjourney cómo tienes la capacidad de poder visualizar todo lo que es la experiencia y los flujos, por ejemplo, en un punto físico, ¿no? Tenemos arquitectos en el equipo para intentar entender un poco, medir con datos cuál es el flujo que tiene en un punto de venta, por ejemplo, el consumidor y cuáles son en el proceso un poco de digitalización también, cómo podemos automatizar y cómo podemos crear esos puntos de contacto que tengan recogida de datos y que también puedan tener la capacidad de automatización, todos esos procesos en el antes, durante y después. Todo esto que veis aquí, que es como vendimos un poco el proyecto, es directamente cuando empezó el año pasado con todo el tema de Midjourney, con el tema de DALL-E, las visualizaciones, todos los renders que estáis viendo aquí está hecho con inteligencia artificial. Es un ejemplo muy bueno para ayudar a visualizar, por ejemplo, la experiencia, por ejemplo, que pueda tener en un punto de venta el cliente. Estos son algunos de los puntos ya de contacto, cómo traerlos a la vida. Esto ya está lógicamente más renderizado y como veis aquí tenemos Fab Labs en distintas partes del mundo para poder traer a la vida lo que son esos conceptos, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, esa parte de máquina vending, cómo la estamos trayendo el equipo de Frío, cómo traerlo a la vida, cómo patentar también durante el proceso y generar inteligencia lógicamente intelectual y propietaria para el cliente. Aquí veis un poco toda la experiencia de usuario también en que tienes la capacidad de que todo es una pantalla y que es directamente vamos, que puedes tener toda la experiencia de elegir cuáles son todos los productos, etcétera. Son equipos de frío inteligentes, toda la parte del check-in y del check-out con el tema de kioscos, cómo poder traer también todo esto a la vida, como lo veis aquí, desde el punto de vista de promociones, con una cámara, con reconocimiento, por ejemplo, también que reconoce si eres un hombre o una mujer, si vienes solo, si vienes con amigos, si vienes con niños y te hace una personalización de toda la creatividad en el punto de venta. Otros ejemplos interesantes de cómo añadir valor en la vida de las personas es un proyecto que estamos haciendo, por ejemplo, con Novartis, que es básicamente se llama EDA, ¿no? EDA es Early Detection Assistant. Sabéis que ahora mismo todas las empresas de farma lo que están es yendo a una estrategia que se llama Beyond the Pill, ¿no? Que es ir más allá de la pastilla. O sea, básicamente lo mismo que estábamos viendo antes desde el punto de vista de personalización de comunicación, lo mismo desde el punto de vista de tratamiento médico, ¿no? Con lo cual, bueno, en el tema de los chatbots, esto es una integración, por ejemplo, con Facebook Messenger, tienes la capacidad, por ejemplo, de ayudar en ese antes, desde el punto de vista de auscultación propia, ¿no? Que haces tú misma para ver si tienes cáncer, por ejemplo, de mama, te va informando cómo hacerlo y si te detecta que tienes, por ejemplo, también cáncer de mama, te acompaña un poco en todo ese proceso de detección y en el proceso también, por ejemplo, de tratamiento. Toda esa información es muy importante, por ejemplo, para Novartis desde el punto de vista de saber cómo mejorar la experiencia, pero también lo que va a mejorar es el diseño de esos nuevos tratamientos y de esas nuevas medicinas de cara a los consumidores, de cara a los pacientes de cáncer, por ejemplo, de mama, ¿no? Con lo cual es un proyecto muy interesante de cómo aportar valor en la vida de las personas. Otro ejemplo también de cómo seguir aportando valor en la vida de las personas son los ancianos. Sabéis que hay una gran brecha digital y sobre todo en zonas rurales, cómo tener la capacidad, si vives en un pueblo, lejos, por ejemplo, de una ciudad principal, cómo tienes la capacidad de estar en contacto, por ejemplo, con los médicos. Es un proyecto que hemos hecho con Home Doctor. Este es el MedBot, es uno de los muchos productos que se van a ir lanzando al mercado. Y aquí veis un poco, bueno, pues tienes el médico, tienes 24/7 durante todo el año la capacidad de tener videoconsulta y tienes la capacidad de tener unos dispositivos. Esto es un monitor de salud que te pones en el brazo y te mide cuál es el ritmo cardíaco que tienes, etcétera. Tienes un estetoscopio que te permite, con el estetoscopio te permite, por ejemplo, medir las constantes vitales que tienes en remoto y compartir esos datos. Tienes un estetoscopio para verte dentro de la oreja o dentro, por ejemplo, de la boca. Tienes este tipo de dispositivos que la familia va a seguir evolucionando y que lo que te permite, aquí veis un poco el lanzamiento de lo nuevo que viene, como es el reloj o un anillo inteligente.
y lo que es el proceso realmente de prototipado de este tipo de producto / servicio. Como veis, ¿dónde está la línea entre producto y servicio? ¿Dónde está la línea entre físico y digital? Está completamente integrado, ¿no? Aquí veis un poco lo que es el proceso de prototipación, cosas como el tema de cómo de rápido, por ejemplo, se abre, cómo es la información que te tiene que dar, por ejemplo, en este caso, de la temperatura que tienes, por ejemplo, en el hogar. Y luego tienes toda la parte también de la experiencia de usuario. ¿Cuál es el sistema de diseño? O sea, todo esto tiene que estar completamente integrado con todos estos puntos de contacto que, en definitiva, van creciendo como una familia de productos. Aquí veis un poco la parte del reloj o la parte de, para los que ya no quieran tener un reloj, que quieran tener simplemente una pulsera, o la parte, por ejemplo, de un anillo inteligente, ¿no? Y bueno, voy un poco rápido, que queda menos tiempo. Aquí veis la parte de Dream Warmer que estamos haciendo, por ejemplo, para niños, por ejemplo, en países en vías de desarrollo. Es un proyecto muy bonito porque lo que haces es que le metes directamente agua caliente, no es eléctrico, porque no tienen ni siquiera electricidad, y entonces tienes esta especie de manta con estas tiras de gel y tienes la capacidad de, durante varias horas, que los niños puedan dormir, por ejemplo, con calor, ¿no? Ahí estamos. Aquí lo veis un poco, toda la parte también de prototipado. Es un proyecto muy interesante. Y la parte de cómo seguir aportando valor, el último proyecto en el que nos hemos metido, estamos con la gente de Nokia Bell Labs, que son los que están poniendo 4G en la Luna. Es básicamente un proyecto pro bono de cómo medir la salud de los océanos. La salud de los océanos es el pH, es la disolución de oxígeno, es la profundidad, es la localización, son muchas variables. Y si veis, por ejemplo, en lo que es la zona de la India, las costas, o lo que es, por ejemplo, todo el tema de las costas de África, o lo que es en Sudamérica, son auténticos agujeros negros en los que esos puntos amarillos que veis son boyas que están recogiendo información, datos en tiempo real, ¿no? Pero en la gran mayoría de esos agujeros negros no se está recogiendo prácticamente información. Y al final los océanos es como el aire que respiramos, realmente es el pulmón en el planeta, ¿no? Como sabéis. Entonces, bueno, lo que hemos creado es un dispositivo en lugar de las típicas boyas enormes, ¿no? Que tienen entre 35 hasta 50 años y son muy caras de mantener, y además los sensores y los datos realmente no son heterogéneos. No son homogéneos, perdonad, son heterogéneos. Estamos creando un modelo de datos en el que podemos tener un modelo predictivo con estas especies de dispositivos que son 100 veces más baratos que esas boyas, en el que toda la gente que tenga barcos contribuya como un movimiento ciudadano a ayudar a medir la salud del océano, ¿no? El objetivo que perseguimos con esto es que al final se miniaturice esta tecnología y acabe en los cascos de los barcos, y al final todos los barcos de manera automáticamente estén contribuyendo a lo que es la medición de la salud de los océanos según se estén moviendo durante todos sus movimientos por el planeta, ¿no? Y bueno, aprendizajes ya por acabar. Todo el mundo tiene un plan hasta que te pegan un puñetazo en la cara. Este es mi gran líder espiritual, Mike Tyson. Yo creo que la estrategia es siempre, son las cosas a las que dices que no, ¿no? Y aquí los aprendizajes un poco para los que ya estáis en empresas de servicios o los que estáis planteando crear la vuestra propia, ¿no? La media de edad para crear ahora mismo empresas, startups exitosas es de 45 años. Esto lo dice Harvard, MIT y la revista Forbes, que hacen un estudio todos los años. Lo que es increíble es que la media está subiendo. Es lógico, el planeta, la media está envejeciendo, con lo cual es lógico que la media también vaya subiendo. Pero esto hace 3-4 años estaba en 41 42 años. Nosotros fuimos 3 fundadores. Si veis, la gran mayoría de las startups, da igual de producto o de servicio, el 50% es un fundador, 25% son 2 fundadores y un 22% son 3 fundadores. Yo recomendaría, desde luego, ir acompañado. 3 es un número maravilloso, porque si sois 2, 50-50, al final, si tenéis un conflicto, resolverlo es muy complicado. 3, siempre hay uno que te lo va a resolver, con lo cual yo diría que 3 es algo muy interesante. 1 es un camino muy solitario, el de ser emprendedor tú solo, ¿vale? Perdonad, a ver si puedo ir para atrás. Ahí está. Es muy importante también elegir muy bien cuáles son los 3 primeros proyectos. Los 3 primeros proyectos que elijáis como empresa de servicios son los que van a contar la historia de quiénes vais a ser para el resto de los clientes que vienen, ¿vale? Elegir muy bien cuáles son los 3. Significa que tenéis que decir que no a un montón de cosas, ¿vale? Súper importante. La cultura es lo único que no se puede romper en la empresa. Todo lo demás se puede romper y se puede arreglar. Es fundamental, en nuestro caso, por ejemplo, nuestra cultura es primero las personas, luego los proyectos y, en consecuencia, la empresa, ¿vale? Siempre en ese orden. Esto es fundamental. Si se rompe eso,
la has liado. Por ejemplo, nosotros hemos creado hasta un comité ético para tomar las decisiones de en qué proyectos sí nos metemos y en qué proyectos no nos metemos con determinados, por ejemplo, clientes, ¿vale? Y esto es muy interesante. La parte del ADN global. En nuestro caso empezamos en San Francisco, en lugar de haber empezado lo fácil, ¿no? 2 de los 3 socios fundadores éramos españoles, pues lo lógico hubiera sido empezar en España, donde teníamos más contactos y tal. Nos fuimos a San Francisco, el sitio más complicado probablemente para empezar esto, el más competitivo, ¿no? Con lo cual ese ADN global creo que es muy importante. Luego la parte también de que hay, en este tipo de animal, como empresa, hay 2 modos. Hay un modo en el que tienes demasiados proyectos y muy pocas manos, muy pocas personas, y luego pasas de repente de un día para otro, pasas al otro que tengo demasiada gente y demasiados pocos proyectos, ¿no? Bueno, la industria es así, no la vamos a cambiar, pero es importante que lo sepáis, ¿no? Lo otro también es que hay 3 fases de crecimiento. Las he puesto a 7 años, ¿vale? Normalmente si analizáis un poco la industria y animales un poco de servicios profesionales, creativos, llamémosles, tienes la parte de infancia, son los 7 primeros años. Después de 7 años no te puedes llamar startup porque la gente ya se ríe directamente, es como vas a seguir siendo startup, macho. Entonces pasas a una fase que ya eres adolescente, ¿vale? Y aquí, bueno, pues son los siguientes 7 años y luego pasas a una de madurez. ¿Cuál es el paso de una a otra? Pues es el headcount que tienes, el número de personas que tienes en el equipo y cuáles son los tramos de facturación en los que estás, ¿vale? O sea, normalmente pasas, por ejemplo, de infancia a adolescencia, cuando llevas ya 5 millones de dólares, por ejemplo, de facturación, pasarías a esta, ¿vale? Y de esta pasas a esta entre 25 y 50 millones, por ejemplo, de facturación, ¿vale? Y pasas de esta a esta, por ejemplo, pues cuando tienes de 25, por ejemplo, a 50 personas. Y de esta pasas a esta cuando tienes más, a lo mejor, de 200, 300 personas, ¿vale? Es importante porque al final todo este tipo de animales pasamos por los mismos tipos de reto. Y lo otro es, tienes expertos y tienes generalistas, ¿no? Pero la realidad es que tienes que tener una organización que le des cabida a 3 tipos de perfiles. Tienes que tener expertos, tienes que tener generalistas, pero tienes que tener expertos generalistas. Los expertos generalistas son los perfiles híbridos. Son de los que realmente mayor valor yo creo que aportan realmente en organizaciones como la nuestra, ¿no? Tienes la profundidad del expertise y tienes lo que es la amplitud desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? La forma natural en la que resuelves problemas y cuáles son todos los problemas que quieres realmente seguir resolviéndolo, ¿no? Y bueno, hemos ido montando este equipo multidisciplinar, como os comentaba antes, con ese ADN de traer a la vida. Y lo que tienes que tomar decisiones que a nosotros nos ha funcionado, otra vez la estrategia es las cosas a las que dices que no todo decir que sí, es por ejemplo no tener centros de excelencia. Todas las oficinas que hemos ido, todos los estudios que hemos ido montando en distintas ciudades del mundo tienen ese equipo multidisciplinar para poder hablar el mismo lenguaje y tener el mismo nivel de madurez. Si no, como le veis también un poco a Carlos, que hablaba con el tema de las hamburguesas, si no, no escala. Ese es el problema. Puedes tener a alguien muy bueno, imaginaros una oficina muy buena en diseño industrial y otra muy buena, por ejemplo, en diseño interactivo, pero resulta que no puedes hacerlo desde el punto de vista multidisciplinar. Nosotros creemos que los retos cada vez son más multidisciplinares, los retos que tienen nuestros clientes y cómo aportar valor en la vida de las personas y en el planeta cada vez es más multidisciplinar, ¿no? Ahí estamos. La parte de ejecución es realmente, yo creo que la mina de oro. Aquí veis un poco las distintas metodologías ágiles, ¿no?, que se utilizan para resolver problemas, pero realmente está en la ejecución, o sea, está en el barro. Cuando te metes en todos esos prototipos, cuando estás midiendo qué funciona, qué no funciona, lo pones en las manos del consumidor y el consumidor te dice esto es una mierda. Pregúntale por qué. Es una grandísima oportunidad. Un prototipo vale más que 1000 reuniones. Es que es fundamental. Lo habéis visto también un poco lo que decía Laura de DAM, ¿no? Hacer cosas pequeñas, baratas, medir datos y con eso al final es lo que te está generando realmente romper el prototipo en una reunión. En lugar de cada uno decir lo que quiere y que le gustaría hacer, tienes la capacidad de probar realmente en qué dirección tienes que seguir evolucionando. Y lo que está ocurriendo es que venimos de esa parte, y ya acabo, de experiencia de usuario hacia Customer Experience, ¿no? En los últimos años hemos ido viendo cómo esto evoluciona y está viendo un tercer eje que es el tema de Employee Experience. Y esta parte de Employee Experience es fundamental porque es lo que nos va a permitir realmente operacionalizar todo el tema de triple impacto de ASG. Esa operacionalización realmente de escalabilidad que hablábamos en lo que es el tema de margen de beneficio, ¿vale? Y os pongo simplemente visualmente para que veáis de lo que estamos hablando. Estos son los datos de la NASA del 2021 desde el punto de vista de qué países son los que están emitiendo CO2 en el planeta. Durante el año, con el cambio de verano a invierno, todo esto que parece como un grupo de narcóticos aquí fumando todo lo que existe, empieza a bajar hacia la parte también del sur. El resumen de esto
es que los países del norte somos los que generamos realmente la polución en el planeta. Lo que estáis viendo aquí de África, que parpadea, y lo que veis aquí, que es el tema del Amazonas, que estamos haciendo un proyecto con un cliente, por ejemplo, en el tema de cómo acabar con los residuos de plástico en el Amazonas, es lo que realmente tiene la capacidad, junto con los océanos, de absorber realmente ese CO2. Lo otro que tenemos que ver también es cómo en algunas cosas, como el tema, por ejemplo, de single-use packaging, ¿no? Cómo realmente acabamos con esta estupidez que tenemos ahora mismo desde el punto de vista de cadena de suministro, ¿no? Aquí veis un poco lo que es el día a día de un restaurante, ¿no? Tienes la capacidad simplemente de lavar los platos y aquí cómo sigue durante todo el día todo lo que está ocurriendo con ese envase para poder producir nuevos envases que al final parecen reciclables pero no son reciclables porque ese cartón tiene una película de polímero por la parte de dentro y eso al final no se puede reciclar, ¿no? Con lo cual es un poco absurdo, ¿no? Y aquí veis un poco, bueno, pues esta mentalidad, ¿no? De extraer, usar y tirar que nos está llevando, pues esto es por ejemplo en Nueva York, PETA, que es la Asociación, por ejemplo, de Protección de Animales. Esto fue justo en Nueva York hace un par de fines de semana y estaban pues enfrente de la tienda, por ejemplo, de Adidas, protestando de que por qué se tienen que matar animales para poder producir zapatillas de deporte, ¿no? Y bueno, como dice Manuel Maqueda, que es español, profesor en Harvard sobre economía circular, el 80% de este reto realmente es la parte de la cadena de valor y de la cadena de suministro. Y para poder reimaginarla, pues tenemos que pensar desde el futuro, desde lo que es esa visión, ese propósito, desde el futuro hacia el presente, cortarlo en lonchas, ¿no? ¿Qué hacer a largo, a medio y a corto plazo y por dónde empezar, por dónde priorizar, ¿no? Y bueno, con esto ya acabo y si queréis... a ver, pum, pum, pum. Bueno, la tecnología no me está ayudando hoy, pero... Mientras buscas esa última diapositiva... Ahí estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Quién tiene la primera pregunta? Aquí. Espera que te acercamos al micrófono si eres tan amable. De todo el contenido vamos a ver esa primera pregunta. ¿Para dónde va? Ahí está. Muchas gracias, Hugo. Uy. Felicidades por la empresa que tienes. Quiero aprovechar que tu aventura ha sido al revés y es un español que mira hacia el mundo en vez de empezar por España. Y te quería preguntar si alguien tuviera una empresa de servicios en España con clientes españoles, es para un amigo, ¿qué te importarías de fuera? ¿Cómo crees que incorporarías una empresa española que hacen fuera y que no hacemos aquí para mejorar el servicio, sea el servicio que fuera? Me encanta esa pregunta. Gracias por la pregunta. Yo creo que la mentalidad. España es un país pensamos demasiado a corto plazo y pensamos, soy el primer amante de España, o sea, que sea medio guiri no significa volveré aquí y sé que aquí venimos todos, o sea, pero creo que la mentalidad desde el punto de vista, sobre todo, por ejemplo, de cuando intentas aquí vender un proyecto, tenemos la tendencia, y lo he vivido desde el lado del cliente, ¿no?, de intentar copiar lo último de cualquier parte que vemos, sobre todo de Estados Unidos, y además nos pasamos a veces un poco nos falta humildad a veces, nos pasamos un poco de listos y queremos hacerlo lo mismo pero por 1.000 euros, ¿sabes? Y cuando pasas por los departamentos de compras, yo siempre lo digo internacionalmente, que estoy metido todo el día con distintos países, es muy curioso, pero solo hay 2 países en los que he oído mira, estos son, te hablo de Chief Digital Officers o Transformation Officers de grandes empresas, en los que te dicen, estos son los 10 retos que tengo, darles una vuelta, venir, presentarlos, y ya decidiremos si hacemos alguno con vosotros o si trabajo con los proveedores con los que ya trabajo normalmente, ¿no? Entonces dices, oye, pero un momento, me estás diciendo que pensemos gratis, te entregamos tal y luego vas a decidir si lo haces con nosotros o se lo das a alguien con los que ya trabajas, si has entendido bien. Yo solo lo he oído en España y lo he oído en la India, o sea, no lo he oído en ningún otro sitio. Entonces yo creo que hay un tema de mentalidad en el que en lugar de decidir por precio, en el que haces un competitive bidding con 5 empresas, con 5 proveedores para un reto que tienes, ¿no?, como organización, y eliges la mejor propuesta y eliges el precio más barato y le haces al que ha hecho la oferta más potente estratégicamente que se ajuste en el precio al más barato de los 5, que ocurre mucho, cómo invertimos en el valor.
Yo creo que esa mentalidad, y eso lo ves, ¿no? O sea, el tipo de proyectos y las conversaciones que tienes con los departamentos de compras, esa mentalidad de invertir no solo en el corto plazo de resolver el problema del marrón que tengo ahora porque mi jefe me ha dicho tal, sino de realmente pensar más en el medio y largo plazo, pensar un poquito más holísticamente, ¿no? Transversalmente, cómo estas cosas, por ejemplo, se conectan. Creo que esa parte de mentalidad sería muy buena, a lo mejor adoptarla un poco más. Buenas noticias es que creo que lo estamos haciendo, porque toda la metodología ágil, lo que estamos oyendo de todas partes, que es hacer cosas más pequeñas y que tengas esa capacidad de probar y tomar las decisiones en base a datos, creo que en España eso ya está ocurriendo cada vez más. Nos pasa con muchos de los clientes con los que estamos trabajando aquí, que les cuentas cuáles son los datos, haciendo esa filosofía de test and learn, esa filosofía realmente de pilotos, y entonces tienes esa capacidad de poder ver que el CFO, el tío de finanzas, ¿no? De repente coge el ordenador y dice: ¿cuánto has dicho que costaba ese aparato que mejoraba esto y este proceso y esto otro y tal? Y de repente se ponen a hacer en el Excel y dicen: ostras, aquí hay una oportunidad de X cientos de millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que esa mentalidad sería algo muy bueno a traer cada vez más, y que creo que las nuevas generaciones de emprendedores y todo el tema, por ejemplo, de ASG, que al final creo que es un problema sistémico, transversal en todos los países, pues está ayudando mucho en España a que vayamos en esa dirección, ¿no? Gracias, Hugo. Ha sido un placer escucharte y aprender contigo. Un aplauso. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Y ya vamos a cerrar. Nos parece imposible, pero después de tanta intensidad y de tanto contenido, voy a dar paso ya a Vicente Ros. Él es director de Initiative España de IPG Media Brands. Adelante. Bueno, muchas gracias. Cerramos esta sala de Digital Business patrocinada por IPG Media Brands. Yo, lo primero, daros las gracias a todos los que estáis aquí hoy. Y me gustaría cerrar con un mensaje de optimismo. La semana pasada estuve en Zurich y el CEO de Google nos dijo una frase que a mí me impactó. Dijo literalmente que estamos viviendo la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial va a ser el mayor acontecimiento que va a transformar la sociedad, mayor que la invención de la luz y mayor que la invención del fuego. Es decir, estamos viviendo momentos apasionantes. Os invito a ser cazador de oportunidades. Hoy hemos visto 3 grandes oportunidades. En la primera ponencia con Eric, el utilizar el marketing como catalizador y cazador de oportunidades más que como centro de costes, gracias a esta sostenibilidad. Me gusta mucho la frase que decía Nuria de Coca-Cola de poder relacionar eficacia y reducción de huella de carbono. La segunda oportunidad ha venido por parte de mis compañeras de IPG Media Brands, que han presentado el nuevo modelo de conexiones, donde, bueno, ahí la oportunidad tenéis en IPG Media Brands nuestra casa para tener un Discovery Lab y tener un ecosistema de medición con un score de influencia. Y por último, la última oportunidad por parte de Hugo, aprovechó su ponencia de Properland, de DAM, de Fitzgerald, que nos han dado un elenco de oportunidades del digital para transformar lo que es el negocio digital, ¿no? Que es en lo que estamos. Entonces, nada, cerramos con innovación, inspiración, y espero que os hayan gustado las ponencias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias por ese gran patrocinio, gracias a todos los que nos habéis acompañado en streaming, por supuesto todos los que estáis aquí. Os recuerdo que en la plataforma del evento a partir de las 4:30 online esto sigue. Y a los que queráis volver, aquí os espero mañana. Muchas gracias. Vivimos en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa. En IPG Media Brands tenemos la visión y el talento para ayudar a las marcas a acelerar la transformación de su comunicación, poniendo los datos y la tecnología en el centro. Ante una nueva era marcada por la descentralización y en la que las personas son dueñas de los datos, los bienes y los contenidos, es necesaria otro tipo de conexión. Una más real para entender qué es lo que quieren las personas. Una conexión más colaborativa para estar presentes en las comunidades y nichos. Y más expansiva para alcanzar todas las facetas de las personas en los distintos medios. Las marcas que sepan conectar van a prosperar y ganar presencia en el corazón y en la memoria de las personas. Vivimos en un mundo que cambia una...
Bienvenidos de nuevo a los que os estrenáis en esta sala de Digital Business para esta ponencia. Venimos de hablar de la trayectoria, de lo que supone una década en un negocio de restauración, como acabáis de escuchar, las hamburguesas, y vamos a hablar de otra década, de lo que ha supuesto para un negocio estos últimos 10 años y también de lo que supone experimental, de esa prueba y error, porque así se titula la siguiente ponencia, Test and Learn, escalando Propellant globalmente. Vamos a hablar de sus orígenes, de su evolución, de sus éxitos, con Hugo Giralt, eres Founding Partner y CEO. Damos paso, el escenario es tuyo. Bienvenido, un aplauso. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad de estar hoy aquí y una vez más en el Inspirational, que la verdad es que se siente uno como en casa. Ya soy como un poco el abuelo cebolleta, antiguamente estaba más sentado ahí, era uno de los jóvenes que veo también en la sala, y espero que la charla sea útil, ¿no? Vamos a contar, como decía Nuria, un poco el camino. A ver si tengo suerte, este es el que tiene las pilas, ahí estamos. Los orígenes, ¿no? Un poco de Propellant, empezamos también como Carlos, en lugar de con hamburguesas, con una empresa de servicios hace 10 años. Empezamos en San Francisco. Os voy a contar un poco el origen y por qué nace Propellant. Luego un poquito más en el journey de qué hacemos, cómo estamos sirviendo a los clientes y un poco algunos ejemplos que yo creo que como un estudio de diseño, que es lo que somos, pues mostraros, os he traído 6 ejemplos de proyectos, yo creo bastante chulos e interesantes y que espero que os inspiren y que los encontréis también útiles. Y por último, ya meterme un poco más en aprendizajes. Aquellos que ya trabajáis en empresas de servicios o bien que os estéis planteando en un momento dado, o os lo plantearéis a lo mejor en el futuro, hacerlo, pues algunas cosas que por el camino estamos aprendiendo y que os pueden ayudar. Luego, por supuesto, preguntas, respuestas y me podéis contactar para lo que necesitéis. Encantado de compartir, ¿no? ¿Tengo que apuntar a algún lado? ¿No? Pues no pasa. A ver. No, le doy al verde y se encienden los dos, el de back. Sí, ¿verdad? No pasa nada. Este es el del láser. Venga, vamos a probar con este. Ahí estamos. Bueno, pues hola, mi nombre es Hugo Giralt. Como veis, todo lo que quiero contaros tiene que ver con temas de tecnología, o sea que vamos bien. Pues no pasa. Espera, voy a probar aquí, me voy a poner en el otro lado. A ver. Ahí estamos. Bueno, vengo de 2 familias, entiendo que como todos vosotros, familia de emprendedores y familia de artistas. Bueno, tengo 30 minutos, pero me voy a comer el tiempo. Ahí estamos. Bueno, una parte de la familia venimos un poco de la industria del vidrio, o sea, tecnología, cacharreo, metidos, como veis, un poco en todo lo que tiene que ver con hacer con temas de cristal y con temas de porcelana. Y la otra parte de la familia... ¿Ah? ¿Me lo vas cambiando tú? Joder, pues es que va a ser un infierno, porque o sea, esto es un montón. Bueno, y la otra parte de familia, mi abuelo Federico, pintor, y yo me pasaba pues los fines de semana la mitad con la familia emprendedora y tal, y la otra pintando mi abuelo, y entonces yo, bueno, pues me ponía con el óleo y con carboncillos y con lo que hiciera falta a mancharle al pobre lo que él estaba pintando, ¿no? Entonces ahí un poco la obsesión también de la parte de creatividad y la parte de diseño. No, es que son 100 y pico slides, o sea, como tenga que decirte cada vez que hago una tal, o sea, va a ser un infierno para la gente. Te dejo yo un clicker que tengo ahí y lo enchufo al USB y le damos. Tengo ahí como una tienda de Apple en mi mochila, llevo de todo. Sí. Perdonad, Justo además os quiero hablar de temas de físico y digital, o sea que esto es perfecto. A ver este. Mira, este ya está, este ya vamos. Vamos para allá, bien. Hackeando. Bueno,
la otra parte de la familia, industria siderúrgica, o sea, que esto vais a ver un poco esta obsesión de la parte física, de la parte de ingeniería, de la parte digital, vais a verlo un poco en todo esto. Y bueno, de toda esa inspiración, pues mi forma de entender un poco el mundo sigue siendo la de dibujar, ¿no? Era el típico mal estudiante en clase en el que me daban colleja los curas en el colegio. Yo fui al Maravillas porque estaba todo el día dibujando en las clases y bueno, pues sigo haciéndolo. Ahora vivo en Nueva York. Nada que ver, lógicamente, con mi abuelo, ¿no? Pero es mi forma de entender un poco el mundo. Con lo cual, bueno, esta mezcla genética me ha llevado también un poco a vivir en distintas partes del mundo. He vivido ya en 7 ciudades, llevo 20 años fuera de España, o sea, soy bastante medio guiri. He vivido, bueno, aparte de en Madrid, en Trenton, en Texas, 4 años en Boston, un par en Londres, he vivido en Los Ángeles también varios años, muchos de ellos, 10 años los últimos he estado viviendo en San Francisco y recientemente estoy basado en Nueva York. O sea, que si pasáis por allí, por favor avisar. Mi mujer Teresa es restauradora de arte, trabaja en el Metropolitan Museum y es lo más parecido a una pequeña Indiana Jones. O sea, todos los días cuando llega a casa le pregunto, ¿en qué has trabajado hoy? Y me dice, pues una máscara mochica de oro con incrustaciones y tal. Joder, qué pasada, enséñame y te enseña los rayos X y tal y cual. Con lo cual un poco esa obsesión también que tenemos en casa, ¿no? De la parte física y la parte digital, ¿no? No me digas que he roto también porque entonces ya... Ahí estamos. Y entonces, bueno, estas 3 cosas vais a verlas un poco en toda la conversación, ¿no? La parte de negocio, la parte de tecnología y sobre todo esta parte un poco de creatividad y de diseño, ¿no? Empecé estudiando empresariales, por esa parte un poco yo creo que mi familia creía que yo iba a seguir siendo el mayor, el negocio familiar, cosa que no sucedió, pero me dieron la libertad de poder trabajar donde quisiera y hacer lo que quisiera en lugar de seguir el negocio como 5ª generación que era yo. Empecé en UNICEF, luego Coca-Cola, Telefónica, siempre liderando proyectos digitales y de innovación, que es un poco lo que os voy a enseñar también un poco hoy. Y con 37 años en Telefónica decidí irme, siendo director allí, a estudiar un máster de diseño industrial en Art Center College of Design en Pasadena, en California. Y lógicamente, pues mis jefes... mi novia en aquel entonces y toda mi familia pensaban que estaba completamente como un cencerro, lo cual es cierto, y me fui a este sitio que es realmente especial y que os voy a contar, porque venía un poco de esta obsesión de conectar la parte física y la parte digital, ¿no? Habiendo trabajado tantos años en Coca-Cola, la obsesión era cómo podíamos, por ejemplo, en el tema de promociones y en el tema de los planes de fidelidad, cómo podíamos tener la capacidad de que la gente participara con las pruebas de compra digitales y poderlas mandar directamente en la web o directamente a través del móvil, lo que se llamaba el PIN code, el código alfanumérico debajo de los tapones. Esto que parece una chorrada, como habéis visto a Laura antes de Estrella Damm también, ¿no? Y cómo contaban un poco en Damm toda esa parte de digitalización, pues eso en Coca-Cola también era un gran reto, porque es como dónde pones en todo el proceso de llenado y de fabricación de repente una máquina de inject que te meta un código alfanumérico, cómo haces que no sea hackeable, todas estas cosas. Ese mundo es un poco del que vengo, creando esto era en el año 2000, para que os hagáis una idea, creamos el movimiento Coca-Cola, 1,5 millones de personas, era el 80% de la gente joven en el país conectada directamente a esta plataforma, a esta comunidad, ¿no? Es esta intersección un poco de la que os quiero hablar, que es la parte física y la parte digital, ¿no? Venimos de un mundo en el que estábamos obsesionados con el tema de hacer páginas web, luego todo el tema de los web portals, ¿no? Extendiéndolo a telefonía móvil y luego todo el tema de las apps. En ese año, cuando lanzamos en el 2007 el iPhone desde Telefónica, pues empezó a cambiar todo, ¿no? Lo que empezó a estar muy evidente con los smartphones es que todo iba a conectarse. Las casas iban a conectarse, el hogar, los coches, el medio ambiente, el tema de Internet de las cosas o el Internet of Everything, ¿no? Como se le llama también hoy en día, ¿no? Con lo cual, en el 2010 pues, tomé esa decisión de volver a estudiar y a estudiar más, como venía de esa parte de experiencia de usuario y la parte digital, ¿no? Cómo estudiar más también la parte más física, ¿no? Que al final se iba a fusionar todo, ¿no? Y me fui a Art Center College of Design, como os decía, en Pasadena, que es como una nave espacial, cogen a 10, 12 personas al año en el máster de diseño industrial. Logré entrar milagrosamente y... No, ahí está. Y este es un poco Art Center. Aquí veis un poco que es todo blanco y negro, parece como una galería de arte. Es un sitio muy especial. El trabajo de los estudiantes es lo único que tiene realmente color, es realmente lo que es el héroe, ¿no? en ese entorno, ¿no? Y hicimos una tesis, conocí, típica historia cursi, conocí a mi socio cofundador, un indio que venía de Cisco, que se llama Siddharth Vanshinathan.
y decidimos hacer la tesis conjunta, cosa que es muy rara. Normalmente las tesis las tienes que hacer individualmente. Tuvimos que convencer a todos nuestros profesores de que nos dejaran hacerla y decidimos hacerla porque nuestra obsesión siempre ha sido el aportar valor en la vida de las personas y en el planeta. Entonces queríamos hacerla sobre el futuro del sector energético en el hogar. Básicamente sistemas de iluminación inteligente que aprendieran del comportamiento de las personas y en base a eso hubiera un ahorro energético. O sea, cómo la gente iba a poder generar su propia energía, cómo la iban a poder compartir con familiares y con amigos, ¿no? Y esta tesis, pues empezamos a crear nuestros propios productos, ¿no? Teníamos que traerlos, lógicamente, a la vida en la tesis, ¿no? Con esa parte de sensores, con esa parte de data, con esa parte de comportamiento humano. Y en todo ese proceso lo que hicimos es que la tesis nos sirviera un poco como un bootcamp para lo que iba a ser Propellant, ¿no? Y ahí, bueno, pues empezamos a hablar con todos los referentes que había en la industria. Aquí veis algunos, pues como David Kelly, ¿no? El fundador, por ejemplo, de IDEO, ¿no? Veis aquí a Don Norman, que os habréis leído muchos probablemente, y si no lo habéis hecho, os recomiendo su libro, el Design of Everyday Things. Fue uno de nuestros mentores. Hartmut Esslinger, fundador, por ejemplo, de Frog Design, y muchos otros. Lo que estuvimos aprendiendo básicamente fue cómo crear una empresa de servicios, que es lo que, si hiciéramos algo como ellos harían diferente en este contexto de la intersección de lo físico y lo digital. Y una de las cosas, trabajando en esta tesis que hicimos, fue hablar, lógicamente, con la gente que estaba montando Nest. Nest lo funda, como sabéis, Tony Fadell, que es el que había estado diseñando todas las 18 generaciones de iPods, desde el primero hasta la 18, y 3 generaciones de iPhones, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablando con él y viendo un poco, por cierto, muy bueno su libro, creo que en español se llama Crear, el de Build, merece la pena y habla un poco de toda esta intersección de lo físico y lo digital. Pues Tony Fadell y su equipo se convierten también un poco como mentores, ¿no? de toda esta tesis, ¿no? Ellos desde el punto de vista de Learning Thermostat, ¿no? Del termostato inteligente, y nosotros estábamos más desde el ángulo de sistemas de iluminación inteligente. Y entonces, claro, nos estábamos graduando y había que tomar la decisión. Oye, volvemos a trabajar para otros. Yo en mi caso había ido sponsorizado por Telefónica y parte también con una beca por parte de Arcenter. Y claro, yo tenía que volver en teoría también a Telefónica. Y por otro lado, Siddharth tenía que volver también a Cisco. Entonces, ¿qué hacemos? Oye, volvemos a trabajar para otros, donde una opción a lo mejor es incluso irnos a trabajar con la gente de Nest, o crear nuestra propia empresa, y la pregunta es, oye, ¿la hacemos de producto o la hacemos de servicio? Producto, seguir nuestra tesis, donde ya teníamos incluso inversores que estaban dispuestos a invertir en ello, o crear una transversal a nivel de servicios, que es la historia que os quiero contar, que no lo habíamos hecho nunca y era lo que realmente nos apetecía. Empezamos 3 fundadores, Siddharth Vanshinathan, como os comentaba, el tercero, mal Photoshop que he hecho ahí, pero gracioso, que es Alberto Zunzunegui. Empezamos en San Francisco en el 2013. Ya hoy en día tenemos un cuarto socio que se ha unido a los 3 fundadores, que es Juan Adler-Kreutz, que lidera todo lo que es el desarrollo de Propellant en Latinoamérica. Y esta es una foto de Nueva York, y esta es donde empezamos en San Francisco en el 2013, es la zona de Dogpatch o el Design District, como también se llama. En el 2013 era una zona chunga, o sea, la gente estaba pinchándose crack en la calle cuando nos decían, no, esta es la zona que va a ser la leche y tenéis que tener aquí y tal. Joder, andabas por ahí y te daban escalofríos. Este es el edificio donde empezamos y donde seguimos hoy en día, que se llama el American Industrial Center, y era la fábrica de enlatado más grande de la costa oeste, se llamaba Canco. Y bueno, empezamos muy humildemente en un estudio de arquitectura que había de un amigo. Le alquilamos simplemente una mesa, que era una puerta que compramos en Home Depot, y esa era nuestra mesa, y era un puesto para una persona, pero estábamos ahí metidos, Siddharth y yo, y llegamos a meter a una tercera persona, que fue nuestra primera empleada, que se llamaba Victoria Engo, y estábamos los 3, imaginaos, en una puerta de mesa, pegándonos todo el rato codazos cada vez que estábamos escribiendo algo, ¿no? Y bueno, lo que empezó a ocurrir es que empezamos a ser como un pequeño virus, que empezamos a expandirnos en distintas mesas, y les fuimos como empujando a los pobres del estudio de arquitectura. Y Jason estaba un poco ya cabreado y nos dijo, oye, buscaos vuestro propio espacio, porque es que sois ya 12 personas y estáis aquí generando un ruido que te cagas y no hay quien trabaje con vosotros aquí todo el día, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos en el mismo edificio, pero en la parte de arriba. Y bueno, con los años hemos ido creciendo, somos más de 100 personas ahora ya. Aquí veis un poco los distintos equipos que hemos ido abriendo en distintas partes del mundo. Ahora os contaré un poquito dónde
y cómo hemos ido creciendo, pero veis un poco que esa plataforma de talento extraordinario, ¿no?, que era el sueño inicial, tener una plataforma de talento que pudiera realmente aportar valor en la vida de las personas y en el planeta a través de productos, servicios y nuevos negocios que podamos hacer a través de grandes empresas, ¿no?, pues qué podíamos realmente hacer y cómo empezar, ¿no? Y es un poco lo que os quiero contar, ¿no? Propelan nace pues siendo una empresa global básicamente de estrategia, diseño e ingeniería. Es multidisciplinar, esas tres para nosotros disciplinas es nuestro ADN, y nuestro foco sobre todo es ayudar a las empresas a transformarse y crecer, transformarse digitalmente, culturalmente y desde el punto de vista también de sostenibilidad, ¿no? Creemos que el crecimiento en las empresas es la consecuencia de la transformación, ¿vale? Y esto lo habéis visto en todas las ponencias durante el día de hoy, ¿no? Hemos montado un equipo multidisciplinar, aquí veis algunas de las disciplinas, desde research, diseño industrial, diseño de experiencia de usuario, ingeniería mecánica, electrónica. De hecho, en nuestro socio cofundador, Siddharth, es ingeniero electrónico. O sea, realmente esa parte de estrategia, diseño, ingeniería es nuestro ADN. Y ayudamos a los clientes de 5 maneras. La primera os va a parecer muy lógica, sobre todo viniendo del lado del cliente como vengo, ¿no? Y por eso esa parte como de servicios me atraía tanto, ¿no? Que es crear motores de crecimiento. Motores de crecimiento básicamente es que las grandes empresas muchas veces tienes el gran reto, y lo habéis visto con lo que se hablaba también hoy por la mañana, de horizontes de innovación, ¿no? O sea, ¿cuál es el pipeline de innovación? ¿Qué hacer a corto, medio y largo plazo en cuanto a productos, servicios y nuevos negocios, ¿no? ¿Cómo priorizarlos? ¿Cuál es el retorno de la inversión? Muchas de esas decisiones, en definitiva, y poderlos priorizar. Lo segundo es acelerar ventas. Esto es mucho más táctico, ¿vale? Lo primero es más estratégico, esto es mucho más táctico y tiene mucho que ver con el tema, por ejemplo, de retail, toda la parte, por ejemplo, de omnicanalidad en la que estamos viviendo, con todo el tema, por ejemplo, también de aceleración con datos y con inteligencia artificial. Todo lo que tiene que ver con empoderar al empleado es la transformación cultural. El empleado, como vais a ver, es realmente el agente de cambio en todas las organizaciones. Somos realmente los que vamos a estar generando esa revolución y, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el tema de propósito, todo lo que tiene que ver con transformación cultural y todo lo que tiene que ver también desde el punto de vista de cómo operacionalizarlo, desde el punto de vista de upskilling con todas las nuevas capacidades que tenemos que tener, ¿no?, como personas, todo el tema de data science, toda la parte, por ejemplo, de todo lo que viene con el tema de inteligencia artificial generativa, ¿no? Reimaginar experiencias para nosotros es el traer a la vida, ese bring to life, que para nosotros es el core de nuestro ADN, que es ese pipeline de innovación con los clientes a corto, medio y largo plazo de productos, servicios y nuevos negocios. ¿Cómo lo vamos a ir trayendo a la vida? ¿Cuáles son esos puntos de contacto físicos y digitales? Ahora lo entenderéis con algunos de los ejemplos. Y la quinta manera de ayudar un poco a nuestros clientes es cómo desarrollar lo que es la parte más de sostenibilidad desde el punto de vista de ASG, ¿no?, donde está toda esa presión de regulatoria, donde está todo el tema también de ratings que estamos viviendo ya muy fuertemente en Estados Unidos y a nivel global, ¿no?, en el que te van a dar una nota en base a lo que es tu índice de ASG y en base a eso la gente va a decidir invertir o no invertir, por ejemplo, en tu empresa. Pero también hay de abajo hacia arriba otra que es muy interesante, que es las expectativas del cliente, ¿no?, del consumidor. No están dispuestos a pagar más porque tu producto de repente sea más sostenible. Si eres una gran empresa, se espera que ya estés haciendo lógicamente lo correcto, ¿no? Nosotros empezamos, como os contaba, con esa obsesión de traer a la vida, ¿no?, en lo que es la disciplina de estrategia, diseño e ingeniería, y hay 3 cosas que estamos viendo que se están conectando que son muy interesantes y muy relevantes. Las estamos oyendo en todas las conversaciones, ¿no?, todas las charlas también de hoy, ¿no?, que es la parte de Human Centered Data Strategy, que es la parte de qué datos, quién compra qué, cuándo, dónde, con qué frecuencia y por qué, para qué estamos pidiendo determinados datos y para qué no estamos pidiendo determinados datos. Hay una obsesión de pedir datos y recoger todos los datos, pero la pregunta es, desde el punto de vista humano, de cómo le aportan realmente esos casos de uso valor en la vida de las personas, cuáles son esos datos y para qué los vamos a utilizar. Si no lo sabemos, no los recojamos, ¿no? Por otro lado está la parte de las herramientas generativas de inteligencia artificial. Ahora veréis un poco en los ejemplos de proyectos, estamos utilizando todas estas herramientas y cambian completamente la forma de trabajar, desde cómo hacemos research y cómo utilizamos, por ejemplo, ChatGPT para la identificación de segmentos de clientes, de cuáles son las personas, cuáles son las tipologías, cuáles son las preguntas que podríamos hacerles en research etnográfico, cuáles son las respuestas que nos darían a esas preguntas de research etnográfico y cómo subir el nivel de cara a que cuando hablemos realmente cuantitativamente en ese research con personas, con el consumidor final, tengamos un nivel de conocimiento muchísimo más avanzado y muchísimo más profundo. Pero también en todo lo que es el proceso, por ejemplo, de ideación, todo lo que
que es Midjourney, Dalí, todo lo que es Stable Diffusion, Bitcom, todo lo que es la parte también un poco de visualización, vais a ver en algunos ejemplos la velocidad que te puede dar, ¿no? Y por último, la parte, lógicamente, de la escalabilidad que os decía, que es cómo defender el margen de beneficio con esa presión que tienes desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de rating y, por otra parte, también de las expectativas del consumidor, ¿no? Este triángulo es muy interesante porque lo que te permite es poder aplicarlo a cualquier decisión, a cualquier caso de uso y de cara a la priorización que os comentaba un poco del pipeline de innovación. Empezamos en San Francisco, de ahí hemos ido creciendo, como veis, a distintas oficinas, nos vinimos a Europa, empezamos en España después, luego fuimos hacia México, donde tenemos en Ciudad de México y también en Monterrey. La última oficina que hemos abierto es en Colombia, hay muchísimo talento, estamos montándoles un equipo súper potente, por ejemplo, para la gente de Nike. Y bueno, la obsesión un poco de traer a la vida realmente ese impacto de aportar valor en la vida de las personas y del planeta, los clientes es ese gran amplificador. Si no trabajamos con empresas del Fortune 500, no vamos a ser capaces de generar ese impacto que estamos persiguiendo, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí veis un poco los 5 verticales en los que estamos, de alguna manera, generando cada vez mayor experiencia, ¿no? Y mayor impacto. Aquí veis un poco, ahora me voy a meter en mayor detalle, que cuando decimos lo de traer a la vida, nos lo tomamos muy en serio. O sea, para nosotros un PowerPoint, viniendo del lado del cliente, no es lógicamente un proyecto exitoso, ¿vale? O sea, si no ha sido algo que se ha puesto en las manos del consumidor, y da igual que sea B2B o incluso B2C o B2B2C, si no está en las manos de las personas y no estamos midiendo realmente cuál es el impacto y cómo la gente lo está utilizando, no es un proyecto exitoso, ¿no? Esto es un poco nuestro mantra, ¿no? Somos thinkers, makers, y si hay una palabra que nos define sobre todo es hackers como mentalidad, ¿vale? La forma en la que realmente atacamos cualquier reto, cualquier problema. Y aquí os enseño algunas cosas para que digáis, bueno, todo esto que me está contando este tío, pero a mí enséñame cómo hacéis esto de traer cosas a la vida. Pues, por ejemplo, trabajamos con muchos años, llevamos trabajando con Nike, ¿no? Converse, por ejemplo. Estamos trabajando con ellos en coger toda la cadena de suministro y entender desde cómo se recogen materiales desde el punto de vista de otra industria, lo que es basura en una industria, cómo se puede convertir, por ejemplo, en materia prima en otra, cómo coger las cáscaras, por ejemplo, de mango de la industria, por ejemplo, de jugos y cómo las cáscaras de mango se pueden convertir, por ejemplo, en plant-based leather, ¿no? O sea, en un tipo de cuero, por ejemplo, vegetal. Cómo tienes la capacidad de poderlas personalizar, por ejemplo, en el tema del punto de venta. ¿Cuál es el modelo de distribución que tienes, de dónde fabricas y por qué, en lugar de fabricar todo directamente en China? ¿Cuál es la experiencia que tiene que haber en el tema de tienda? Lo que hemos estado oyendo esta mañana, la parte de co-creación y de colaboración. Cómo hacer que realmente las tiendas se conviertan realmente en un laboratorio en el que la gente pruebe. Luego, cómo la gente pueda realmente utilizarlo, probarlo y evolucionarlo. Que realmente las zapatillas, en definitiva, de deporte se puedan reparar y que puedan ser, de alguna manera, extender la vida en distintas formas, ¿no? Se puede extender la vida, por ejemplo, arreglándolas, cambiándoles, por ejemplo, la suela, limpiándolas con una serie de servicios, ¿no? Y aquí, bueno, pues vais a ver un poco a lo que me refiero, ¿no? Con distintos materiales, desde una tinta negra que tiene la capacidad, por ejemplo, de absorber el CO2, por ejemplo, durante la vida del producto, con lo cual todo el tema de materiales sostenibles, la parte un poco de trabajar con eco-entrepreneurs, ¿no? Toda la parte, por ejemplo, de nuevas empresas que están trabajando con nuevos materiales inteligentes, cómo involucramos al consumidor y cómo involucramos también la parte de artesanos y artistas, por ejemplo, locales, ¿no? Entonces, un poco cómo evolucionar, lógicamente, con esos materiales, la capacidad de personalización que tienes del producto y la capacidad también de extensión de la vida del producto, cómo lo arreglas, lo reparas, lo limpias, cómo puedes incluso crear mercado de segunda mano para extender la vida, o sea, puedes comprar esos productos, por ejemplo, del consumidor final y luego revenderlos y cómo luego los puedes convertir, por ejemplo, en otros tipos de producto. Eso nos ha llevado en Melbourne, en Australia, a estar testando, pilotando, por ejemplo, cuál es la experiencia, por ejemplo, de tienda en el que el consumidor viene y tiene la capacidad con artistas de estar co-creando completamente, creando unas zapatillas que no puedes crear de ninguna otra manera. ¿Qué te ofrece esto? La hiperlocalización, esos artistas locales y también los materiales locales que te permiten contar una historia de ese producto según vayas, por ejemplo, personalizando y viajando en el tiempo con él, ¿no? Las otras que estamos utilizando, por ejemplo, es más tema, por ejemplo, de inteligencia artificial para punto de venta. OXXO es como el 7-Eleven, por decirlo de alguna manera, en Latinoamérica, para que os hagáis una idea, ¿no? Aquí veis un poco en el tema de Midjourney cómo tienes la capacidad de poder visualizar
todo lo que es la experiencia y los flujos, por ejemplo, en un punto físico, ¿no? Tenemos arquitectos en el equipo para intentar entender un poco, medir con datos cuál es el flujo que tiene en un punto de venta, por ejemplo, el consumidor y cuáles son en el proceso un poco de digitalización también, cómo podemos automatizar y cómo podemos crear esos puntos de contacto que tengan recogida de datos y que también puedan tener la capacidad de automatización, todos esos procesos en el antes, durante y después. Todo esto que veis aquí, que es como vendimos un poco el proyecto, es directamente cuando empezó el año pasado con todo el tema de Midjourney, con el tema de DALL-E, las visualizaciones, todos los renders que estáis viendo aquí está hecho con inteligencia artificial. Es un ejemplo muy bueno para ayudar a visualizar, por ejemplo, la experiencia, por ejemplo, que pueda tener en un punto de venta el cliente. Estos son algunos de los puntos ya de contacto, cómo traerlos a la vida. Esto ya está lógicamente más renderizado y como veis aquí tenemos Fab Labs en distintas partes del mundo para poder traer a la vida lo que son esos conceptos, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, esa parte de máquina vending, cómo la estamos trayendo el equipo de frío, cómo traerlo a la vida, cómo patentar también durante el proceso y generar inteligencia lógicamente intelectual y propietaria para el cliente. Aquí veis un poco toda la experiencia de usuario también en que tienes la capacidad de que todo es una pantalla y que es directamente vamos, que puedes tener toda la experiencia de elegir cuáles son todos los productos, etcétera. Son equipos de frío inteligentes, toda la parte del check-in y del check-out con el tema de kioscos, cómo poder traer también todo esto a la vida, como lo veis aquí desde el punto de vista de promociones, con una cámara, con reconocimiento, por ejemplo, también que reconoce si eres un hombre o una mujer, si vienes solo, si vienes con amigos, si vienes con niños y te hace una personalización de toda la creatividad en el punto de venta. Otros ejemplos interesantes de cómo añadir valor en la vida de las personas es un proyecto que estamos haciendo, por ejemplo, con Novartis, que es básicamente se llama EDA, ¿no? EDA es Early Detection Assistant. Sabéis que ahora mismo todas las empresas de farma lo que están es yendo a una estrategia que se llama Beyond the Pill, ¿no? Que es ir más allá de la pastilla. O sea, básicamente lo mismo que estábamos viendo antes desde el punto de vista de personalización de comunicación, lo mismo desde el punto de vista de tratamiento médico, ¿no? Con lo cual, bueno, en el tema de los chatbots, esto es una integración, por ejemplo, con Facebook Messenger, tienes la capacidad, por ejemplo, de ayudar en ese antes, desde el punto de vista de auscultación propia, ¿no? Que haces tú misma para ver si tienes cáncer, por ejemplo, de mama, te va informando cómo hacerlo y si te detecta que tienes, por ejemplo, también cáncer de mama, te acompaña un poco en todo ese proceso de detección y en el proceso también, por ejemplo, de tratamiento. Toda esa información es muy importante, por ejemplo, para Novartis desde el punto de vista de saber cómo mejorar la experiencia, pero también lo que va a mejorar es el diseño de esos nuevos tratamientos y de esas nuevas medicinas de cara a los consumidores, de cara a los pacientes de cáncer, por ejemplo, de mama, ¿no? Con lo cual es un proyecto muy interesante de cómo aportar valor en la vida de las personas. Otro ejemplo también de cómo seguir aportando valor en la vida de las personas son los ancianos. Sabéis que hay una gran brecha digital y sobre todo en zonas rurales, cómo tener la capacidad, si vives en un pueblo, lejos, por ejemplo, de una ciudad principal, cómo tienes la capacidad de estar en contacto, por ejemplo, con los médicos. Es un proyecto que hemos hecho con Home Doctor. Este es el MedBot, es uno de los muchos productos que se van a ir lanzando al mercado. Y aquí veis un poco, bueno, pues tienes el médico, tienes 24/7 durante todo el año la capacidad de tener videoconsulta y tienes la capacidad de tener unos dispositivos. Esto es un monitor de salud que te pones en el brazo y te mide cuál es el ritmo cardíaco que tienes, etcétera. Tienes un estetoscopio que te permite, con el estetoscopio te permite, por ejemplo, medir las constantes vitales que tienes en remoto y compartir esos datos. Tienes un estetoscopio para verte dentro de la oreja o dentro, por ejemplo, de la boca. Tienes este tipo de dispositivos que la familia va a seguir evolucionando y que lo que te permite, aquí veis un poco el lanzamiento de lo nuevo que viene, como es el reloj o un anillo inteligente. Y lo que es el proceso realmente de prototipado de este tipo de producto / servicio, como veis, ¿dónde está la línea entre producto y servicio? ¿Dónde está la línea entre físico y digital? Está completamente integrado, ¿no? Aquí veis un poco lo que es el proceso de prototipación, cosas como el tema de cómo de rápido, por ejemplo, se abre, cómo es la información que te tiene que dar, por ejemplo, en este caso, de la temperatura que tienes, por ejemplo, en el hogar. Y luego tienes toda la parte también de la experiencia de usuario. ¿Cuál es el sistema de diseño? O sea, todo esto tiene que estar completamente integrado con todos estos puntos de contacto que, en definitiva, van creciendo como una familia de productos. Aquí veis un poco la parte del reloj o la parte para los que ya no quieran tener un reloj, que quieran tener simplemente una pulsera o la parte, por ejemplo, de un anillo inteligente, ¿no? Y bueno, voy un poco rápido, que queda menos tiempo. Aquí veis la parte de Dream Warmer que estamos haciendo, por ejemplo, para
niños, por ejemplo, en países en vías de desarrollo. Es un proyecto muy bonito porque lo que haces es que le metes directamente agua caliente, no es eléctrico, porque no tienen ni siquiera electricidad, y entonces tienes esta especie de manta con estas tiras de gel y tienes la capacidad de, durante varias horas, que los niños puedan dormir, por ejemplo, con calor, ¿no? Ahí estamos. Aquí lo veis un poco, toda la parte también de prototipado. Es un proyecto muy interesante. Y la parte de cómo seguir aportando valor, el último proyecto en el que nos hemos metido, estamos con la gente de Nokia Bell Labs, que son los que están poniendo 4G en la Luna. Es básicamente un proyecto pro bono de cómo medir la salud de los océanos. La salud de los océanos es el pH, es la disolución de oxígeno, es la profundidad, es la localización, son muchas variables. Y si veis, por ejemplo, en lo que es la zona de la India, las costas, o lo que es, por ejemplo, todo el tema de las costas de África, o lo que es en Sudamérica, son auténticos agujeros negros en los que esos puntos amarillos que veis son boyas que están recogiendo información, datos en tiempo real, ¿no? Pero en la gran mayoría de esos agujeros negros no se está recogiendo prácticamente información. Y al final los océanos es como el aire que respiramos, realmente es el pulmón en el planeta, ¿no? Como sabéis. Entonces, bueno, lo que hemos creado es un dispositivo en lugar de las típicas boyas enormes, ¿no? Que tienen entre 35 hasta 50 años y son muy caras de mantener, y además los sensores y los datos realmente no son heterogéneos. No son homogéneos, perdonad, son heterogéneos. Estamos creando un modelo de datos en el que podemos tener un modelo predictivo con estas especies de dispositivos que son 100 veces más baratos que esas boyas, en el que toda la gente que tenga barcos contribuya como un movimiento ciudadano a ayudar a medir la salud del océano, ¿no? El objetivo que perseguimos con esto es que al final se miniaturice esta tecnología y acabe en los cascos de los barcos, y al final todos los barcos de manera automáticamente estén contribuyendo a lo que es la medición de la salud de los océanos según se estén moviendo durante todos sus movimientos por el planeta, ¿no? Y bueno, aprendizajes, ya por acabar. Todo el mundo tiene un plan hasta que te pegan un puñetazo en la cara. Este es mi gran líder espiritual, Mike Tyson. Yo creo que la estrategia es siempre, son las cosas a las que dices que no, ¿no? Y aquí los aprendizajes un poco para los que ya estáis en empresas de servicios o los que estáis planteándoos crear la vuestra propia, ¿no? La media de edad para crear ahora mismo empresas, startups exitosas es de 45 años. Esto lo dice Harvard, MIT y la revista Forbes, que hacen un estudio todos los años. Lo que es increíble es que la media está subiendo. Es lógico, el planeta, la media está envejeciendo, con lo cual es lógico que la media también vaya subiendo. Pero esto hace 3-4 años estaba en 41 42 años. Nosotros fuimos 3 fundadores. Si veis, la gran mayoría de las startups, da igual de producto o de servicio, el 50% es un fundador, 25% son 2 fundadores y un 22% son 3 fundadores. Yo recomendaría, desde luego, ir acompañado. 3 es un número maravilloso, porque si sois 2, 50-50, al final, si tenéis un conflicto, resolverlo es muy complicado. 3, siempre hay uno que te lo va a resolver, con lo cual yo diría que 3 es algo muy interesante. 1 es un camino muy solitario, el de ser emprendedor tú solo, ¿vale? Perdonad, a ver si puedo ir para atrás. Ahí está. Es muy importante también elegir muy bien cuáles son los 3 primeros proyectos. Los 3 primeros proyectos que elijáis como empresa de servicios son los que van a contar la historia de quiénes vais a ser para el resto de los clientes que vienen, ¿vale? Elegir muy bien cuáles son los 3. Significa que tenéis que decir que no a un montón de cosas, ¿vale? Súper importante. La cultura es lo único que no se puede romper en la empresa. Todo lo demás se puede romper y se puede arreglar. Es fundamental, en nuestro caso, por ejemplo, nuestra cultura es primero las personas, luego los proyectos y, en consecuencia, la empresa, ¿vale? Siempre en ese orden. Esto es fundamental. Si se rompe eso, la has liado. Por ejemplo, nosotros hemos creado hasta un comité ético para tomar las decisiones de en qué proyectos sí nos metemos y en qué proyectos no nos metemos con determinados, por ejemplo, clientes, ¿vale? Y esto es muy interesante. La parte del ADN global. En nuestro caso empezamos en San Francisco, en lugar de haber empezado lo fácil, ¿no? 2 de los 3 socios fundadores éramos españoles, pues lo lógico hubiera sido empezar en España, donde teníamos más contactos y tal. Nos fuimos a San Francisco, el sitio más complicado probablemente para empezar esto, el más competitivo, ¿no? Con lo cual ese ADN global creo que es muy importante.
Luego la parte también de que hay en este tipo de animal, como empresa, hay dos modos. Hay un modo en el que tienes demasiados proyectos y muy pocas manos, muy pocas personas, y luego pasas de repente de un día para otro, pasas al otro que tengo demasiada gente y demasiados pocos proyectos, ¿no? Bueno, la industria es así, no la vamos a cambiar, pero es importante que lo sepáis, ¿no? Lo otro también es que hay 3 fases de crecimiento. Las he puesto a 7 años, ¿vale? Normalmente, si analizáis un poco la industria y animales un poco de servicios profesionales, creativos, llamémosles, tienes la parte de infancia, son los 7 primeros años. Después de 7 años no te puedes llamar startup, porque la gente ya se ríe directamente. Es como, vas a seguir siendo startup, macho. Entonces pasas a una fase que ya eres adolescente, ¿vale? Y aquí, bueno, pues son los siguientes 7 años y luego pasas a una de madurez. ¿Cuál es el paso de una a otra? Pues es el headcount que tienes, el número de personas que tienes en el equipo y cuáles son los tramos de facturación en los que estás, ¿vale? O sea, normalmente pasas, por ejemplo, de infancia a adolescencia, cuando llevas ya 5 millones de dólares, por ejemplo, de facturación, pasarías a esta, ¿vale? Y de esta pasas a esta entre 25 y 50 millones, por ejemplo, de facturación, ¿vale? Y pasas de esta a esta, por ejemplo, pues cuando tienes de 25, por ejemplo, a 50 personas. Y de esta pasas a esta cuando tienes más, a lo mejor, de 200, 300 personas, ¿vale? Es importante porque al final todo este tipo de animales pasamos por los mismos tipos de reto. Y lo otro es, tienes expertos y tienes generalistas, ¿no? Pero la realidad es que tienes que tener una organización que le des cabida a 3 tipos de perfiles. Tienes que tener expertos, tienes que tener generalistas, pero tienes que tener expertos generalistas. Los expertos generalistas son los perfiles híbridos. Son de los que realmente mayor valor yo creo que aportan realmente en organizaciones como la nuestra, ¿no? Tienes la profundidad del expertise y tienes lo que es la amplitud desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? La forma natural en la que resuelves problemas y cuáles son todos los problemas que quieres realmente seguir resolviéndolo, ¿no? Y bueno, hemos ido montando este equipo multidisciplinar, como os comentaba antes, con ese ADN de traer a la vida. Y lo que tienes que tomar decisiones que a nosotros nos ha funcionado, otra vez, la estrategia es las cosas a las que dices que no todo decir que sí, es, por ejemplo, no tener centros de excelencia. Todas las oficinas que hemos ido, todos los estudios que hemos ido montando en distintas ciudades del mundo tienen ese equipo multidisciplinar para poder hablar el mismo lenguaje y tener el mismo nivel de madurez. Si no, como le veis también un poco a Carlos, que hablaba con el tema de las hamburguesas, si no, no escala. Ese es el problema. Puedes tener a alguien muy bueno, imaginaros una oficina muy buena en diseño industrial y otra muy buena, por ejemplo, en diseño interactivo, pero resulta que no puedes hacerlo desde el punto de vista multidisciplinar. Nosotros creemos que los retos cada vez son más multidisciplinares, los retos que tienen nuestros clientes y cómo aportar valor en la vida de las personas y en el planeta cada vez es más multidisciplinar, ¿no? Ahí estamos. La parte de ejecución es realmente, yo creo que la mina de oro. Aquí veis un poco las distintas metodologías ágiles, ¿no?, que se utilizan para resolver problemas, pero realmente está en la ejecución, o sea, está en el barro. Cuando te metes en todos esos prototipos, cuando estás midiendo qué funciona, qué no funciona, lo pones en las manos del consumidor, el consumidor te dice, esto es una mierda. Pregúntale por qué. Es una grandísima oportunidad. Un prototipo vale más que 1000 reuniones. Es que es fundamental. Lo habéis visto también un poco lo que decía Laura de DAM, ¿no? Hacer cosas pequeñas, baratas, medir datos y con eso al final es lo que te está generando realmente romper el prototipo en una reunión. En lugar de cada uno decir lo que quiere y que le gustaría hacer, tienes la capacidad de probar realmente en qué dirección tienes que seguir evolucionando. Y lo que está ocurriendo es que venimos de esa parte, y ya acabo, de experiencia de usuario hacia Customer Experience, ¿no? En los últimos años hemos ido viendo cómo esto evolucionaba y está viendo un tercer eje que es el tema de Employee Experience. Y esta parte de Employee Experience es fundamental porque es lo que nos va a permitir realmente operacionalizar todo el tema de triple impacto de ASG. Esa operacionalización realmente de escalabilidad que hablábamos en lo que es el tema de margen de beneficio, ¿vale? Y os pongo simplemente visualmente para que veáis de lo que estamos hablando. Estos son los datos de la NASA del 2021 desde el punto de vista de qué países son los que están emitiendo CO2 en el planeta. Durante el año, con el cambio de verano a invierno, todo esto que parece como un grupo de narcóticos aquí fumando todo lo que existe, empieza a bajar hacia la parte también del sur. El resumen de esto es que los países del norte somos los que generamos realmente la polución en el planeta. Lo que estáis viendo aquí de África, que parpadea, y lo que veis aquí, que es el tema del Amazonas, que estamos haciendo un proyecto con un cliente, por ejemplo, en el tema de cómo acabar con los residuos de plástico en el Amazonas, es lo que realmente tiene la capacidad, junto con los océanos, de absorber realmente ese CO2. Lo otro que tenemos que ver también es cómo en algunas cosas, como el tema, por ejemplo, de Single Use Packaging, ¿no?, cómo realmente acabamos con esta estupidez que tenemos ahora mismo desde el punto de vista de cadena de suministro, ¿no? Aquí veis un poco lo que es el día a día de un restaurante, ¿no?
Tienes la capacidad simplemente de lavar los platos y aquí cómo sigue durante todo el día todo lo que está ocurriendo con ese envase para poder producir nuevos envases que al final parecen reciclables pero no son reciclables porque ese cartón tiene una película de polímero por la parte de dentro y eso al final no se puede reciclar, ¿no? Con lo cual es un poco absurdo, ¿no? Y aquí veis un poco, bueno, pues esta mentalidad, ¿no?, de extraer, usar y tirar que nos está llevando, pues esto es por ejemplo en Nueva York, PETA, que es la Asociación, por ejemplo, de Protección de Animales. Esto fue justo en Nueva York hace un par de fines de semana y estaban pues enfrente de la tienda, por ejemplo, de Adidas, protestando de que por qué se tienen que matar animales para poder producir zapatillas de deporte, ¿no? Y bueno, como dice Manuel Maqueda, que es español, profesor en Harvard sobre economía circular, el 80% de este reto realmente es la parte de la cadena de valor y de la cadena de suministro. Y para poder reimaginarla, pues tenemos que pensar desde el futuro, desde lo que es esa visión, ese propósito, desde el futuro hacia el presente, cortarlo en lonchas, ¿no? ¿Qué hacer a largo, a medio y a corto plazo y por dónde empezar, por dónde priorizar, ¿no? Y bueno, con esto ya acabo y si queréis... a ver, pum, pum, pum. Bueno, la tecnología no me está ayudando hoy, pero... Mientras buscas esa última diapositiva... Ahí estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Quién tiene la primera pregunta? Aquí. Espera que te acercamos al micrófono si eres tan amable. De todo el contenido vamos a ver esa primera pregunta. ¿Para dónde va? Ahí está. Muchas gracias, Hugo. Uy. Felicidades por la empresa que tienes. Quiero aprovechar que tu aventura ha sido al revés y es un español que mira hacia el mundo en vez de empezar por España. Y te quería preguntar si alguien tuviera una empresa de servicios en España con clientes españoles, es para un amigo, ¿qué te importarías de fuera? ¿Cómo crees qué incorporarías una empresa española que hacen fuera y que no hacemos aquí para mejorar el servicio, sea el servicio que fuera? Me encanta esa pregunta. Gracias por la pregunta. Yo creo que la mentalidad. España es un país pensamos demasiado a corto plazo y pensamos, soy el primer amante de España, o sea, que sea medio guiri no significa volveré aquí y sé que aquí venimos todos, o sea, pero creo que la mentalidad desde el punto de vista, sobre todo, por ejemplo, de cuando intentas aquí vender un proyecto, tenemos la tendencia, y lo he vivido desde el lado del cliente, ¿no?, de intentar copiar lo último de cualquier parte que vemos, sobre todo de Estados Unidos, y además nos pasamos a veces un poco nos falta humildad a veces, nos pasamos un poco de listos y queremos hacerlo lo mismo pero por 1.000 euros, ¿sabes? Y cuando pasas por los departamentos de compras, yo siempre lo digo internacionalmente, que estoy metido todo el día con distintos países, es muy curioso, pero solo hay 2 países en los que he oído mira, estos son, te hablo de Chief Digital Officers o Transformation Officers de grandes empresas, en los que te dicen, estos son los 10 retos que tengo, darles una vuelta, venir, presentarlos y ya decidiremos si hacemos alguno con vosotros o si trabajo con los proveedores con los que ya trabajo normalmente, ¿no? Entonces dices, oye, pero un momento, me estás diciendo que pensemos gratis, te entregamos tal y luego vas a decidir si lo haces con nosotros o se lo das a alguien con los que ya trabajas, si has entendido bien. Yo eso solo lo he oído en España y lo he oído en la India, o sea, no lo he oído en ningún otro sitio. Entonces yo creo que hay un tema de mentalidad en el que en lugar de decidir por precio, en el que haces un competitive bidding con 5 empresas, con 5 proveedores para un reto que tienes, ¿no?, como organización, y eliges la mejor propuesta y eliges el precio más barato y le haces al que ha hecho la oferta más potente estratégicamente que se ajuste en el precio al más barato de los 5, que ocurre mucho, ¿cómo invertimos en el valor? Yo creo que esa mentalidad, y eso lo ves, ¿no? O sea, el tipo de proyectos y las conversaciones que tienes con los departamentos de compras, esa mentalidad de invertir no solo en el corto plazo de resolver el problema del marrón que tengo ahora porque mi jefe me ha dicho tal, sino de realmente pensar más en el medio y largo plazo, pensar un poquito más holísticamente, ¿no?, transversalmente, cómo estas cosas, por ejemplo, se conectan. Creo que esa parte de mentalidad sería muy buena, a lo mejor adoptarla un poco más. Buenas noticias es que creo que lo estamos haciendo, porque toda la metodología ágil, lo que estamos oyendo de todas partes, que es hacer cosas más pequeñas
y que tengas esa capacidad de probar y tomar las decisiones en base a datos, creo que en España eso ya está ocurriendo cada vez más. Nos pasa con muchos de los clientes con los que estamos trabajando aquí, que les cuentas cuáles son los datos, haciendo esa filosofía de test and learn, esa filosofía realmente de pilotos, y entonces tienes esa capacidad de poder ver que el CFO, el tío de finanzas, ¿no?, de repente coge el ordenador y dice: ¿cuánto has dicho que costaba ese aparato que mejoraba esto y este proceso y esto otro y tal? Y de repente se ponen a hacer en el Excel y dicen: ostras, aquí hay una oportunidad de X cientos de millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que esa mentalidad sería algo muy bueno a traer cada vez más, y que creo que las nuevas generaciones de emprendedores y todo el tema, por ejemplo, de ASG, que al final creo que es un problema sistémico, transversal en todos los países, pues está ayudando mucho en España a que vayamos en esa dirección, ¿no? Gracias, Hugo. Ha sido un placer escucharte y aprender contigo. Un aplauso. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Y ya vamos a cerrar, nos parece imposible, pero después de tanta intensidad y de tanto contenido, voy a dar paso ya a Vicente Ros. Él es director de Initiative España de IPG Media Brands. Adelante. Bueno, muchas gracias. Cerramos esta sala de Digital Business patrocinada por IPG Media Brands. Yo, lo primero, daros las gracias a todos los que estáis aquí hoy. Y me gustaría cerrar con un mensaje de optimismo. La semana pasada estuve en Zurich y el CEO de Google nos dijo una frase que a mí me impactó. Dijo literalmente que estamos viviendo la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial va a ser el mayor acontecimiento que va a transformar la sociedad, mayor que la invención de la luz y mayor que la invención del fuego. Es decir, estamos viviendo momentos apasionantes